Hola a todos y a todas. En este video vamos a estar explicando el nuevo circuito que se incorporó a partir de la versión 3.22.0 que tiene que ver con la configuración y administración de requisitos de egreso. Para poder definir este circuito, lo primero que tenemos que hacer es tener en claro cuáles son los requisitos que vamos a querer exigirle al alumno en el momento de egresar. Desde la operación de administrar requisitos, tenemos el listado completo de todos los requisitos que tenemos en el sistema. Centrándonos en este caso en los requisitos de tipo documentales, debemos elegir cuáles son los requisitos que queremos utilizar o bien agregar nuevos requisitos documentales a partir del botón agregar. Lo que debemos tener en cuenta es que aquellos requisitos que queramos utilizar como requisitos de egreso deben estar configurados como tales. Para ello, desde la lupa seleccionamos nuestro requisito y debemos tildarle aquí la opción de aplica como requisito de egreso. Vamos a estar haciendo esto con el requisito de foto y el requisito de documento de identidad. Como vemos, ambos requisitos ya están tildados como requisitos de egreso. Con esto indicamos que este requisito es factible de ser utilizado como un requisito de egreso. El siguiente paso entonces es utilizar la operación definir requisitos de egreso. Desde esta operación veremos listados cuáles son los requisitos de egresos que ya tenemos configurados y tenemos la opción también de agregar nuevos requisitos. Como vemos, aquí ya hemos configurado el requisito foto para toda la institución. Y vamos a agregar también ahora el requisito documento de identidad. Para eso hacemos clic en agregar y seleccionamos con la lupa nuestro requisito en cuestión. Podemos indicar también cuál va a ser el nivel de aplicación que le queremos dar al requisito. Si va a exigirse para toda la institución, para algunos tipos de propuestas, algunas responsables académicas, algunas propuestas en particular o algunos planes de estudio o versiones de planes de estudio de unas propuestas. En este caso, indicamos que es para toda la institución. Una vez que guardamos, ya tenemos definido entonces cuáles son los requisitos de egreso que se van a exigir cada vez que un alumno inicie su trámite de certificación final. Ahora bien, veamos cómo es que hace el alumno para indicar cuáles son estos requisitos y poder cargarlos en forma digital. Tenemos el caso de nuestro alumno Joaquín Quirel, quien ya ha aprobado todas las actividades de su plan de estudios y por lo tanto está en condiciones de solicitar su diploma. Para ello, desde el portal de autogestión, o bien eso también puede realizarse desde el propio módulo de gestión por un administrativo, se va a trámites y la operación de solicitar certificación. Vemos que por el momento no hay ninguna solicitud iniciada, así que hacemos clic en el botón Nueva solicitud. Hasta aquí el camino del circuito es tal cual como existía hasta ahora. Vamos a tener que ingresar los datos de la persona, su quill y elegir la certificación. Tenemos acá los datos de contacto de la persona y tenemos la opción de actualizarlos si así lo deseamos. Si todo está correcto, damos confirmar. Bien, como el alumno ya cumple con todo lo que se pide en el plan de estudio para poder solicitar la certificación, el trámite se inició correctamente. En caso de que el alumno no cumpliera con lo especificado en el plan de estudios, se le hubiera salido un mensaje de error indicando este problema. Como vemos, la solicitud está en estado abierta, es decir, todavía no está lista para ser procesada, justamente porque falta cargar los requisitos documentales. Para ello es que tenemos este botón de cargar documentación. Al clicar en él, se nos va a desplegar los diferentes requisitos que tenemos asociados, el estado de la presentación digital, si hay cargado alguna observación y el botón para cargarlos digitalmente. Como vemos, hay un cartel en la parte inferior que indica que para concluir la solicitud y que la misma pueda ser procesada por la institución, se deben cargar todos los requisitos y finalizar la misma pulsando en el botón Finalizar solicitud. Como ven, este botón aún no se encuentra habilitado y esto es debido a que no tenemos cargados nuestros requisitos. Vemos aquí los dos requisitos que habíamos definido, documento de identidad y foto, pero vemos una diferencia importante.
En el documento de identidad nos dice que su estado de presentación digital es aceptado, mientras que para la foto dice no cargado. ¿Y por qué se da esta diferencia? Esto se debe a que el requisito documento de identidad el alumno ya lo había cargado y presentado en el momento de su ingreso. Es decir, este mismo requisito ya estaba configurado como un requisito de ingreso. Y recuerden que en el caso de los requisitos documentales, su presentación es única. Es decir, que si configuramos un mismo requisito como de ingreso o como de egreso, el archivo digital que los va a representar es el mismo y su estado de presentación digital también va a ser el mismo. Es decir, que si el alumno ya lo presentó al momento del ingreso y fue aceptado como tal, no se le va a exigir cargarlo nuevamente. Por lo tanto, ya le aparece como aceptado. Claro está que el alumno va a poder tener la oportunidad, si quiere, de cliquear en documento digital, ver cuál es el archivo que tiene cargado y descargarlo si así lo desea. Lo que falta aquí es cargar la foto, que el alumno no la cargó previamente a lo largo de su trayectoria académica. Entonces vamos a documento digital, vamos a examinar y elegimos el archivo en cuestión. Podemos elegir algún archivo que tengamos por aquí. Si bien este no es el requerido, subimos y como vemos aquí ya se carga el archivo, que tenemos la opción de descargarlo, modificar o eliminar. Haciendo clic en el botón volver, vemos que el estado de la presentación digital cambió a pendiente de validación y que ahora sí tenemos habilitado el botón de finalizar solicitud. Cliqueamos en él, nos abre un cartel que dice al realizar esta acción se finalizará la solicitud de certificación y si deseamos continuar, al darle a aceptar nos devuelve a la pantalla del listado de solicitudes de trámite y vemos que su estado pasó a pendiente. Esto quiere decir que esto queda en manos del personal administrativo que deberá procesar esta solicitud. Entonces volvemos al módulo de gestión académica. Desde allí podemos ver en el módulo de egresados, en el submódulo de actualizaciones, la opción de aceptar trámites de certificación. En esta operación se nos van a ir listando los diferentes trámites de certificación generados que existen y que están pendientes de ser aceptados. Podemos filtrar por diferentes campos, en este caso es el único caso que tenemos. Como se ve, nos recupera acá los datos del alumno, propuesta y certificación. Nos dicen qué estado se encuentra y nos aparecen tres botones de opciones. Una es administrar requisitos, otra aceptar y otra devolver. Si pulsamos en aceptar, directamente el trámite queda aceptado y continúa con el flujo normal del sistema. Si cliqueamos en devolver, esto significa que el trámite se reabre, es decir, al alumno le va a volver a aparecer acá con estado abierto para que realice las modificaciones necesarias. Y el botón de administrar requisito lo que hace al pulsarlo es redirigirnos a la operación de administrar requisitos de una persona ya seleccionado este alumno en cuestión y vemos entonces aquí cómo tenemos la foto y vemos el documento digital pendiente de validación que es el que acaba de cargar el alumno. Si vemos que lo que se cargó no coincide con lo que se está pidiendo, que era una foto. Entonces aquí tenemos las opciones de aceptar documento digital o de rechazar documento digital. Lo vamos a rechazar y vamos a indicarle acá que el documento ingresado no corresponde a lo solicitado. Ponemos en guardar y vemos entonces que el estado del documento digital pasó a ser rechazado. Guardamos y el sistema directamente vuelve a redireccionarnos a la opción de aceptar trámites de certificación. Volvemos entonces a buscar este trámite y entonces, una vez que ya hemos rechazado el requisito, podemos cliquear en devolver para que el trámite pueda ser reabierto y el alumno pueda realizar las modificaciones necesarias. En caso de que le hubiéramos cargado los requisitos como aceptados, ya tendríamos que aquí cliquear en aceptar para que quede de forma correcta. Si cliqueamos en devolver,
nuestro trámite desaparece de aquí, ya que no quedan trámites en estado pendiente. Volviendo a la pantalla de autogestión, vemos que ahora al alumno le ha llegado una notificación. Al abrir la misma, vemos que tiene como título Reapertura de trámite de título y dice: Hola, alumno, tu trámite por el título se reabrió. Debes revisar los requisitos de egreso y volver a finalizarlo. De esta manera, si vamos a la opción Trámites Solicitar certificación, vemos que nuestro trámite se encuentra nuevamente en estado abierto. Si vamos a cargar documentación, vemos que se rechazó nuestro requisito, nuestro documento para la foto. En observaciones se encuentra lo que pusimos al momento de rechazarlo, foto no válida, y tenemos la opción de cargarlo nuevamente. Una vez que el requisito vuelve a ser cargado y la solicitud finalizada, el circuito continúa como vimos anteriormente. Vamos a cargar entonces aquí una foto. Vamos a elegir cualquier foto que tengamos en nuestra carpeta. Subimos la misma y vamos a volver. Vemos que entonces acá nuevamente se encuentra en pendiente de validación y podemos ahora finalizar nuevamente nuestro trámite. Si volvemos al módulo de gestión, filtramos nuevamente, vemos ahora aquí nuestro trámite, vamos a administrar requisitos, la foto que se encuentra pendiente de validación, la podemos ver desde aquí y en este caso la vamos a aceptar como válida. Al guardar, vemos que ya se nos tilda como presentado, guardamos aquí y volvemos a dirigirnos a la operación de aceptar trámite de certificación. Aquí ahora ya podemos cliquear en aceptar nuestro trámite, se nos abre una ventana para avisarnos que vamos a estar confirmando la aceptación del trámite. Y una vez que lo cliqueamos, nos desaparece de este listado de pendientes. Incluso podemos buscarlo si queremos aquí entre nuestros trámites de aceptado y lo vamos a ver aquí justamente. Y ahora se continúa el circuito tal como se hace habitualmente, que es actualizar trámite de certificación y nuestro trámite ya se encuentra en nuestro circuito de egreso, como vemos aquí.